Finalmente los jugadores de la selección se plantaron y le dijeron no vamos a jugar a Israel en una decisión política que había adoptado el presidente Mauricio Macri para alinearse políticamente con Estados Unidos y con Israel. Enseguida ya se encuentra en nuestros estudios el embajador de Palestina en la República Argentina. La presión de ese país y de otros países del mundo árabe finalmente dieron resultados y hoy los jugadores de la selección se le plantaron al titular de la AFA y le dijeron no vamos a jugar a Israel. En un día, fíjese el contexto además, esto era lo que se estaba viviendo en Palestina. Las camisetas de la selección manchadas con sangre, otras camisetas que eran quemadas y la protesta que estaba creciendo a nivel no solamente de la gente, de la sociedad, sino también diplomático. Recordemos que esto fue una decisión política adoptada por el presidente Mauricio Macri, reitero, para alinearse con Estados Unidos y con Israel, y hoy los jugadores de la selección le dijeron no al titular de la AFA, al Chiqui Tapia, y además fue un día de muchas gestiones nerviosas, ¿no? De llamados telefónicos entre Angelici, que está en Europa, el presidente de la AFA y el presidente Mauricio Macri. Además, una presión internacional, Pedro. Efectivamente, porque desde el momento que se supo que se trasladaba el partido de fútbol de la ciudad de Haifa a la ciudad de Jerusalén, dijimos acá, eso es complicado, hay una cuestión internacional de por medio. Jerusalén es una ciudad dividida en dos por Naciones Unidas. Hasta 1967 estuvo dividida. Israel ocupa la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, nunca reconocido por Naciones Unidas. Donald Trump, que decide inaugurar la embajada en la ciudad de Jerusalén contra lo que le dicen la mayoría de los países. Dijimos, ir a jugar a Jerusalén es algo complicado, más allá de que es muy corta distancia del lugar muy conflictivo como la Franja de Gaza. Ahora también protestas en Jordania. Lo que dijo Pipita Higuaín públicamente en cadenas de televisión es sentido común. No podemos ir ahí a un lugar tan complicado. Algunos dicen, bueno, pero no puede la Argentina ir a jugar a ningún lugar del planeta. No, acá lo que se plantaba era este amistoso. Después se debatirá si tiene que ir a otros lugares o no. Lo que acá dijimos es, va a un lugar conflictivo. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con el embajador de Palestina en la Argentina. Decíamos al inicio del programa que ha sido un día de malas noticias, porque hubo una decisión de la justicia también que le ordena al gobierno, declara primero inconstitucional el aumento de marzo del 5,71 para los jubilados, porque la justicia le ha dicho, no, muchachos, no era para atrás, tiene que ser para adelante, entonces ahora tienen que actualizar. ¿Cómo es esto, Fernando? Claro, la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Sala 3, dispuso que la actualización, la reforma jubilatoria que hizo el gobierno y aprobó el Congreso en diciembre, puede aplicarse hacia adelante, no en forma retroactiva. Por lo tanto, entre junio y diciembre rige el aumento sobre la fórmula vieja. Y esto debía ser cobrado en marzo. Por lo tanto, ahora el gobierno tiene que actualizar los saberes a marzo con la vieja fórmula. Es un 9% más que le va a dar y recién a partir de ahí puede aplicar la nueva fórmula para actualizar las jubilaciones. Hay un gran debate porque no está claro si la vieja fórmula o la nueva fórmula beneficia o perjudica a los jubilados. Hay quienes creen que con este nivel de inflación la nueva fórmula les va a dar más aumento que la vieja. Así que hay que estar atentos porque la vieja fórmula premiaba la actividad económica, premiaba el blanqueo, premiaba el aumento de los salarios. Todo eso ahora en este contexto económico no se da. Por lo tanto, en una etapa de alta inflación, probablemente la nueva fórmula les aporte algo más. De todas maneras, lo que hace la justicia es decirle, el punto de partida es a partir de la sanción de la ley, no hacia atrás. Claro. No pueden ir hacia atrás, tienen que reconocer la vieja fórmula para la segunda mitad de 2017. Además, enseguidita, se viene el paro general de la CGT ahora, en el mes de junio. Todo parece indicar que sí.
Las CTA, por forma unánime, ya lo declararon en el día de ayer. Paro para la primera quincena de junio. La CGT ha comenzado ronda de consultas. La mayoría de las bases le están diciendo paro general ya. Esta noche con nosotros Sergio Palazzo, uno de los hombres fuertes del sindicalismo en la Argentina, hablando sobre este tema y todos los temas de actualidad. Enseguidita también Roberto Feletti, en un día en que ha trascendido que el fondo estaría a punto de acordar con la Argentina, pero le dijo antes al gobierno: desarme la bomba de las LEVAC. En esto va a tener que trabajar ahora el gobierno, en desarmar una bomba que armó para la timba financiera como han sido las LEVAC. Pero estamos ocupándonos en estos días de la situación del intendente de Cambiemos de Paraná, una vergüenza institucional. El intendente de la capital de la provincia de Entre Ríos, ligado al narcotráfico. En el día de ayer, estas dos personas, el concejal Hernández y la subsecretaria de Seguridad, hombres de confianza de Barisco, terminaron presos, comprometidos con una organización de narcotráficos que buscaba meterse en la Municipalidad de Paraná. Hoy cayó preso un inspector municipal y en los próximos días podría caer preso el intendente de Paraná, Barisco, porque además declaró ayer, quedó imputado y está realmente muy comprometido con escuchas, con cuadernos escritos donde aparece su nombre. El juez Ríos, un juez que toda la provincia de Entre Ríos habla muy bien de las actuaciones impecables y que no ha cedido a las presiones del gobierno nacional que intentan proteger a Barisco. Fíjese cómo será que la semana pasada el presidente Mauricio Macri, cuando se sabía que Barisco tenía que ir a declarar ayer y que podía quedar imputado, lo recibió en la Casa de Gobierno. Un intendente ligado al narcotráfico que el presidente Mauricio Macri recibe en la Casa Rosada. Un intendente protegido por todo Cambiemos, que además todos hicieron campaña por Barisco y hoy está imputado por narcotráfico. En los próximos días, si la justicia en la Argentina es justicia y no la doble vara que estamos viendo Barisco, en realidad muchos dicen ya tendría que haber quedado preso ayer Barisco. Pero aparentemente el juez está esperando algún arrepentido o, teniendo en cuenta la situación institucional, está esperando que se resuelva alguna situación institucional. Hoy hablamos con el diputado del Frente Renovador de la provincia de Entre Ríos, que decía lo siguiente. El intendente, Gustavo, ayer fue detenido y al mismo momento fue excarcelado por el hecho de cumplir el carácter unipersonal de su función como intendente. Esto es lo que dice un abogado defensor de la detenida Griselda Bordeira, la subsecretaria de Seguridad del municipio, y lo dejan en libertad. Yo creo que va a tomar esta decisión en los próximos 10 días que tiene de plazo el juez federal Leandro Ríos para tomar la decisión. Yo creo que no tiene otra alternativa que detenerlo. Las penas y los hechos son idénticos de los dos detenidos al del intendente. Entonces están presos los perejiles culpables de narcotráfico, y quien tendría que estar también tras la reja hoy fue salvado. En esta situación, nosotros como diputados, como políticos de esta provincia que queremos lo mejor para nuestra provincia, yo creo que tenemos que insistir en que se separe del cargo a este nefasto personaje que tenemos en la política entrerriana, y que la gente de Cambiemos
salga a decir la verdad de todo esto, que todos fueron bancados en la provincia de Entre Ríos por el narcotráfico. Bueno, era el diputado Alejandro Baller, diputado del Frente Renovador, hablando sobre esta situación institucional, porque realmente es una vergüenza. Es el intendente de la capital de la provincia de Entre Ríos, ligado al narcotráfico. Recordemos que ayer el propio juez Ríos, reitero, de impecable actuación, que han encontrado, entre otras cosas, cuadernos donde estaban anotados, y está ya prácticamente probado que Barisco en estas anotaciones había comprado 2 kilos de cocaína, y muy comprometido por audios, por testimonios, y reitero, se espera o se aguarda la declaración de algún arrepentido que comprometería aún más a un intendente ya hoy muy comprometido, protegido. La semana pasada hacía esta ostentación de poder, vamos a mostrarlo, cuando en las redes sociales decía: Sergio Barisco, almuerzo de trabajo junto al presidente Mauricio Macri e intendentes de todo el país en la Casa Rosada. Hablamos de la situación del país y el avance de las obras que se llevan adelante en Paraná y en Entre Ríos. Estaba a 2 días de la declaración, a 2 días de quedar imputado por narcotráfico, y ahí, como si tal cosa, saludando al presidente Mauricio Macri, que lo recibía en la Rosada. La doble vara de Cambiemos. Intendentes con la misma situación están presos ya, como el intendente de Itatí en Corrientes. Hicieron toda una detención cinematográfica para los medios, poniendo intendente K presos por narcotráfico. A Barisco lo siguen defendiendo desde el gobierno nacional. Muy bien, nos metemos ya con uno de los temas del día. Finalmente, los jugadores de la selección se plantaron, dijeron: no jugamos en Israel. Está el embajador de Palestina en nuestro país. Embajador, buenas noches, gracias por venir. ¿Consideran esto una decisión acertada de los jugadores, triunfo de la diplomacia, de las presiones que ustedes diplomáticamente venían ejerciendo y advirtiendo sobre lo que se está viviendo en esa región? Antes que nada, me gustaría aclarar algunas cosas. Y es bueno ubicar las cosas dentro de su contexto. En un principio se habló de un partido entre la selección argentina y la israelí en la ciudad de Haifa. Y durante meses se barajaba esta alternativa y los palestinos no hemos movido un dedo. Hasta que lamentablemente Israel empieza a politizar el deporte como es su tradición, y se habla de una comunicación entre el primer ministro israelí con el presidente Macri. Autoridades de la ocupación israelí afirman que este partido sería en homenaje a los 70 años de la creación del Estado de Israel, lo que significa celebrar las ruinas de Palestina, claro, porque este Estado de Israel se edificó sobre las ruinas de Palestina. Luego, y finalmente, se traslada el partido desde la ciudad de Haifa a la ciudad de Jerusalén. Y hay que recordar que el estatus de la ciudad de Jerusalén es un territorio palestino ocupado que, entre paréntesis, hoy es 51 aniversario de la ocupación de los territorios, claro, palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que fueron ocupados en la llamada Guerra de los 6 días en el año 1967. Ahora, ¿ustedes creen que por ese cambio que hubo, ustedes creen que Israel trataba de utilizar políticamente a la selección? Evidentemente, por supuesto, ha querido utilizar la selección argentina para blanquear la imagen del Estado de Israel y, de paso, normalizar para la opinión pública que Jerusalén es territorio israelí, porque a pesar de que Israel anexó la ciudad santa que fue ocupada en el año 67, en el año 1980, ningún país ha reconocido esto como parte del territorio de Israel. Y todo el derecho internacional, las convenciones, claro, de Ginebra, los organismos multilaterales, ahora, embajador, reconocen este territorio como territorio palestino ocupado. Entonces, jugar este partido en Jerusalén es normalizar la idea de que es capital de Israel y que es parte de
el Estado de Israel. ¿Y usted cree que en ese sentido, porque acá lo que se comenta es que el propio presidente Macri, para quedar bien con Estados Unidos y con Israel, fue el que favoreció esta llevar y que hoy los jugadores fueron los que dijeron no nos usen? ¿Cree que hubo una presión ahí de la diplomacia internacional? Yo no tengo elementos de juicio para emitir una opinión, por lo tanto, yo quiero aclarar que esto fue una movilización de la sociedad civil palestina y de las autoridades de deporte. No hemos caído en el juego de politizar el deporte, pero independientemente de que esto haya sido un tema político o no, yo quiero saludar la actitud y el valor de los jugadores de la selección argentina y del cuerpo técnico que han rechazado ser utilizados como instrumento político por las autoridades de la ocupación israelí, y esto habla bien del pueblo argentino y de este sector del pueblo argentino específicamente, que es el deporte argentino, a quien le deseamos lo mejor y ojalá gane el Mundial. Embajador, ¿por qué la ciudad de Jerusalén es tan importante? ¿Qué es lo simbólico, es lo religioso, es lo político? Bueno, para toda la humanidad, Jerusalén es la cuna de las tres religiones. Para el pueblo palestino, además de su importancia espiritual, es parte de nuestro territorio y la verdad es que es tan querida como cualquier otro sitio de Palestina. Además, es la capital ocupada del Estado de Palestina. Pero el partido se iba a jugar en la parte occidental de la ciudad de Jerusalén, que es parte de lo que Naciones Unidas reconoce como el territorio israelí. Pero quien ha mezclado todo y ha hecho esta confusión es el propio Estado de Israel, que anexó el territorio ocupado en el año 67, que es la ciudad vieja de la Jerusalén oriental, y ha utilizado el concepto de capital eterna e indivisible. Por lo tanto, es culpa del Estado de Israel quien ha hecho esta confusión, quien ha producido esta confusión, porque para Israel es una unidad indivisible. Por lo tanto, no hay Jerusalén oriental y occidental. Y hay que recordar que el partido se iba a jugar en un estadio, Teddy Kollek, que se edificó sobre las ruinas de una aldea palestina, Al-Malha, cuya población fue desplazada, desterrada, y la aldea fue demolida y hoy se edifica un estadio y viviendas israelíes sobre las ruinas de una aldea palestina. Fue muy fuerte ver las imágenes de la camiseta argentina manchada de sangre, otra persona incendiando una bandera argentina. Entendemos una la camiseta argentina. Pero esa imagen es muy fuerte. Bueno, yo pienso que esto es una consecuencia y no es el origen. Esto es una consecuencia de la utilización del deporte, primero por Israel, y luego la AFA cayó en el juego de Israel. Yo quiero aquí aclarar una cosa, porque acá circularon versiones periodísticas de que el señor Jibril Rajoub, que es el presidente del Consejo Supremo de Juventud y Deporte, habría llamado a quemar la camiseta de Messi y de la selección. Y yo les pido, por favor, que revisen las imágenes y las declaraciones del señor Rajoub hechas a la salida de su visita a la representación diplomática argentina en Ramallah. Él alabó a Messi como figura y como ídolo que cuenta con la admiración de niños y adolescentes palestinos, y advirtió que si se jugara este partido en Jerusalén, podría pasar lo que pasó. Podría quemarse la camiseta de Messi y de la selección. Y la verdad es que hay que entender que muchos palestinos que aman la selección argentina, y de hecho es común andar en las calles en Palestina y ver muchos jóvenes con la camiseta de la selección argentina. Entonces, esa gente que admira tanto a la selección argentina y a sus ídolos se sienten frustrados de ser partícipes en el cubrimiento a la ocupación y el blanqueamiento de la imagen de Israel. Dígame, ¿usted le planteó todo esto a la Cancillería argentina? ¿Trató de hablar en este último tiempo para decirles, miren, Jerusalén es complicada, no vayan a Jerusalén?
ustedes saben que la diplomacia tiene sus canales y uno de los canales no es los medios de comunicación. Hemos tenido contactos con la Cancillería y otras instancias, pero le corresponde a las autoridades argentinas pronunciarse al respecto, no a mí. Además, ayer nosotros en Radio 10 hablábamos con un diputado. Fayez Saca, Y él, que habla muy bien castellano porque vivió en El claro, Salvador. Él también decía una cuestión que realmente hay que tener en cuenta en este momento. Decía, van a estar jugando el partido y a 30 o 50 kilómetros del partido se está avanzando el ejército de Israel contra poblaciones y matando personas, y digamos, ese también era el componente que se iba a vivir en el afuera del partido, ¿no? Efectivamente, este es el objetivo de Israel, blanquear su imagen, porque hay que recordar que desde el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, a la fecha, han caído 132 jóvenes, niños, periodistas, colegas suyos, paramédicos, que han sido disparados por francotiradores. Entonces, mientras disparan y matan a palestinos, se juega un partido de la selección argentina con el objetivo de legitimar la ocupación y blanquear la imagen de Israel, que es un Estado normal, que desarrolla las actividades deportivas y, entre otras cosas, pasar desapercibido y normalizar la idea de que Jerusalén es capital de Israel. Ahora, ¿y ustedes creen que toda esta polémica que se armó en torno a este partido, cree que de último han ayudado a visibilizar el drama que está viviendo su país? La verdad es que es un episodio triste y hubiéramos preferido que no ocurriera desde un principio. Sí ha servido para crear conciencia entre los argentinos, pero no solamente entre argentinos, porque a lo largo y ancho del mundo ha habido reacciones en contra de la realización de este partido, porque la gente está consciente de las implicancias de jugar un partido de la selección argentina en territorio ocupado. Y hubiera sido la primera selección del mundo que jugara en Jerusalén. Y esto no hubiera sido algo desapercibido. ¿Usted piensa que podía haber peligro para los jugadores argentinos de jugar en un estadio como el que usted menciona en la ciudad de Jerusalén? Yo no creo que la integridad física de los jugadores hubiera corrido algún riesgo. Y de haber tenido algún riesgo, hubiera sido responsabilidad exclusiva de la ocupación israelí y del Estado de Israel, quien habría involucrado a la selección argentina en una situación como esta, pero no creo que hubiera pasado nada. Ahora, mucha gente nos está mirando y no conoce demasiado el conflicto, sabe que hay un conflicto, sabe que hay palestinos, sabe que está Israel, sabe que está la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que proponen los palestinos para que haya paz, para decirlo directamente? Muy sencillo, poner fin a la ocupación y permitir el establecimiento del Estado de Palestina sobre las fronteras del año 1967, que constituyen tan solo el 22% de la Palestina histórica. Me refiero específicamente a la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que son los territorios que hoy cumplen 51 años de ocupados. ¿Y qué dice Israel al respecto? Lamentablemente, Israel parte de la base de que lo mío es mío y lo tuyo también es mío, y por eso ha ido anexando territorios palestinos, ha construido enormes asentamientos, ha edificado el muro de segregación en pleno territorio ocupado palestino con un solo objetivo: de hacer imposible la creación del Estado de Palestina, y su política permanente es hacer la vida imposible al pueblo palestino para desterrarlo. Ha sido una política constante la judaización del territorio palestino, y el objetivo es impedir la creación de un Estado palestino que conviva pacíficamente con el Estado de Israel y demás estados de la región. ¿Cambió la posición argentina del anterior gobierno a este respecto del conflicto? No
Yo pienso que la Argentina, desde el año 1947 a la fecha, ha mantenido una política de Estado con respecto al conflicto árabe-israelí y nuestra esperanza es que se mantenga esta política de Estado. O sea, la presencia de la selección argentina hubiese roto con esa tradición. Hubiera sido lamentable. Y le hago una pregunta, la última. Digo, ¿usted cree que ha sido una derrota diplomática para Israel la suspensión de este partido? Yo pienso que Israel involucró a la selección argentina y involucró al deporte. Es un error garrafal. Yo pienso que aquí quien triunfó fue la cordura, quien triunfó fue una actitud y un valor enorme de los jugadores de la selección argentina y del cuerpo técnico, a quienes saludamos nuevamente. Muchas gracias, embajador, por venir esta noche aquí con nosotros. Bueno, quiero aclarar que la producción de este programa también invitó al embajador, no sé si es embajador o embajadora, la embajadora, ¿no? La embajadora que ya ha estado aquí con nosotros, de Israel en nuestro país, pero no tuvimos respuestas, ¿eh? Siempre están invitados también a este programa. Muy bien, seguimos, gracias, embajador. Seguimos ahora con el desarrollo del programa, muchos temas de actualidad. Sergio Palazzo, ¿se viene el paro general de la CGT? El jueves se reúne el Consejo Directivo de la CGT y creo que a esta altura se hace absolutamente necesario que tome esa medida. Si uno mira las marchas, movilizaciones y reclamos durante estas últimas 2 semanas, más de 2 millones de personas, de compatriotas, han transitado por las calles reclamando por algo y creo que está claro que hay una situación de degradación de la economía que afecta particularmente a los sectores asalariados, a los sectores que menos tienen, con un nivel de tarifazos insostenible para cualquier hogar argentino, con más de 1.600% en muchos de los servicios esenciales para que funcione un hogar, con una desmedida subida de precios, devaluación, incremento en las naftas, y creo que sí, que la CGT en este día jueves tiene que acompañar las medidas que ha tomado la CTA y que le está reclamando tanto el sector de Moyano dentro de la CGT como la Corriente Federal, que le está pidiendo la definición respecto al paro. Uno de los triunviros, inclusive, que es Juan Carlos Smith, ya se pronunció favorable a esta decisión. Claro, además de esto, Sergio, que usted está muy bien enumerando, anoche lo hablábamos aquí, estaba Omar Plaína y Carlos Tomada, también ellos marcaban como un elemento para no dejar pasar lo que hizo el gobierno con los metros delegados, de meterlos presos, de desconocer el gremio, de pasarlos por arriba, ¿no? Literalmente, como una gravedad frente a otras maniobras que han empezado a hacer, ¿no? De quitarles aporte a algunos gremios, de intervenirle, digo, ¿no? Mira, fíjate, el conflicto de los metros delegados viene bien a apuntar el tema porque se lo vende como una interna sindical de descontento de un sector de la actividad con respecto al acuerdo que firmó el sindicato, pero en definitiva obvian decir que 2 días antes habían reprimido a los compañeros de Cresta Roja que habían ido a pedir por trabajo. Entonces quiere decir que no es una medida aislada, sino parte de una política que termina en represión cuando te plantás y no querés aceptar o tenés una diferencia con el gobierno. Y creo que en la medida en que se acepten las seguras sugerencias del Fondo Monetario Internacional, que van a pasar por un ajuste, claramente se va a incrementar el nivel de protesta. De aquí a fin de año el nivel de protesta va a estar abierto y esto va a ocasionar precisamente represión en los trabajadores que protesten. Si no, ¿cuál sería el sentido que el presidente hable respecto a la necesidad que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interior también, y particularmente cuando hay una ola de conflicto importante? Sumado a esto, el hecho de que hay un reclamo puntual de los movimientos sociales por diversas leyes que está por sancionar el Parlamento, que le traerían un poco de desahogo a la situación de muchos argentinos que son los que peor la están pasando. Roberto Feletti, hoy se conoció que entre las exigencias del Fondo Monetario Internacional está la de desarmar la bomba de las LEVAX. Es que realmente... ¿Lo podrá hacer el gobierno? Y van a tener que pagar el costo de los tenedores de LEVAC. Digo, a ver, las LEVAC es deuda que emitió el Banco Central por 1.300.000 millones de pesos. Y el Banco Central va a haber pagado al cabo de este mes con una tasa del 40%, en un solo mes, 40.000 millones de pesos a los tenedores. 40.000 millones de pesos. Imaginemos que eso es todo el subsidio que le quitan a las tarifas en un año. O sea, con un mes de rendimiento LEVAC podríamos evitarnos el tarifazo.
Digo, para que nos dimensionemos, el subsidio de la renta financiera hoy en la Argentina lo está pagando indirectamente aquellos que no pueden pagar la boleta de luz, la boleta de gas. Sí, en un mes se van a llevar los tenedores LEVAC 40.000 millones de pesos. Esos son, en dólares a plata de hoy, 50.000 millones de dólares el stock de LEVAC. Eso no se puede, salvo que pidan, por eso están diciendo que van a pedir fortunas al fondo, salvo que pidan una fortuna, 50.000 millones de dólares y se los paguen. 40.000 están hablando, ¿no? Sí, digo, salvo que hagan eso, alguien va a tener que pagar el costo del final de esta renta financiera, del final de esta fiesta de especulación. Y eso o van a ser los ahorristas de los bancos, que le van a sostener sus depósitos, porque si yo reprogramo las LEVAC a largo plazo, lo estoy financiando con depósito de corto. Claro. O sea, me doy vuelta y el ahorrista dice, ¿y yo qué papel juego en esto? Entonces los bancos deciden por sus activos, pero los bancos lo que no se tienen que olvidar que esos activos están fondeados por depósitos a 30 días. Entonces, vamos a colocar en liquidez el sistema financiero, o hay una aceptación de que 50.000 millones de dólares acumulados en renta financiera no se pueden pagar. Porque si no empezamos a discutir que el problema de la Argentina son los sueldos de los maestros, los viajes oficiales, los regímenes especiales. Y no estamos viendo que hay 40.000 millones de pesos de renta financiera en un mes. Un mes. La tasa del 40% que consagró el Banco Central en mayo va a vencer ahora en junio y va a haber generado 40.000 millones de pesos en un solo mes. Esto es una barbaridad, es un disparate. Es un disparate. Han instalado discusiones en la Argentina que no tienen ninguna razón de ser. Ahora, desarmar la bomba de LEVAC implica, hoy las LEVAC son 10 puntos del Producto Bruto Interno argentino, son casi 50.000 millones de dólares. Eso implica, o aceptamos que esos tenedores del LEVAC ya ganaron mucho y algo van a tener que perder, o van a trasladar el peso de esa reconversión a los ahorristas, o van a endeudarnos en 50.000 millones de dólares más para pagarle a los generadores de renta financiera. Sergio, ahí también otra de las cuestiones que el fondo le está exigiendo a la Argentina es que termine con estos, lo que dice el gobierno, jubilaciones de privilegio, que en realidad son regímenes especiales que tienen. ¿Vienen por el lado de los sindicatos también el ajuste del fondo? El ajuste del fondo, lo primero, sumado al análisis que hace Roberto, que es muy puntilloso, con un rigor profesional muy grande, también hay que hablar de que no le va a subsidiar la fuga de capitales, con lo cual el valor del dólar hay que ver en cuánto termina y hay que ver cómo se renegocian esas LEVAC a 40 días, con un fondo que apriete y diga que no subsidia la fuga de capitales y teniendo que renovar cada 60 días cientos de miles de millones de pesos de LEVAC, hay que ver cómo funciona la economía. Me parece que el panorama no es bueno. Respecto a los regímenes especiales de jubilaciones, es lo que ustedes hablaban recién. A veces yo miro y dicen la gestualidad de que se bajó el menú que pagan en la Casa Rosada como parte del ahorro. No, parte del ahorro hay que verlo en otro lado, que es lo que el Estado decide no cobrar, por ejemplo, de impuestos, mientras le quita subsidio a los hogares argentinos que no van a poder pagar una factura de gas, permite que los sectores concentrados de la economía paguen cero en granos, paguen degradándose las hojas, no paguen las mineras o paguen menos impuestos. Entonces no solo se trata de lo que le vayan a sacar a la gente, sino que es un modelo de país. Y en esto es donde el gobierno ha tomado una clara definición a favor de los sectores poderosos. ¿Y cómo está hoy, Leandro Santoro, cómo ves la reacción de la sociedad? Vemos cómo en Jordania tuvo que renunciar el primer ministro por las protestas contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Ves una Argentina rechazando esto en las calles? Todavía no, pero la verdad, francamente, o sea, yo esperaba una reacción social mucho más fuerte con el veto a la ley para poner un freno a las tarifas. Pero lo cierto es que lo que decía Roberto acá, a ver, vamos a traducir un poco qué significa el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario va a venir y va a decir, yo les voy a dar a ustedes el equivalente a todo lo que a ustedes se le va por déficit de cuenta corriente en un año, o un poquitito más. No les voy a prestar esta plata para que se vayan a veranear a Miami, para que vayan a Chile a traer plasma, ni para que los ahorristas argentinos dolaricen sus ahorros. Se la voy a prestar a cambio de algo, porque además ustedes me la tienen que devolver. ¿Qué exige el Fondo Monetario, Gato? Exige flotación libre del tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Concretamente, devaluación. Sí. La devaluación se traduce en un aumento de precios. O sea, traducido esto,
próximamente vamos a tener una corrida del tipo de cambio muy importante. Esto va a generar Más aún. Por supuesto, porque es la única manera de equilibrar dos cosas, el déficit en pesos y generar la recesión que se necesita generar para frenar un poco la salida de dólares. ¿Qué es lo que dice el fondo? El fondo dice, mire muchachos, ustedes o ajustan directamente, nominalmente, o ajustan realmente. Entonces, yo les voy a dar la plata a ustedes, pero ustedes garantícenme que los argentinos no se van a ir a veranear a Miami, garantícenme que van a bajar las importaciones y van a equilibrar su balanza de pagos y su balanza comercial, y garantícenme que los argentinos no van a usar los 2.000 o 3.000 pesos que les sobran todos los meses a aquellas personas que pueden ahorrar para dolarizar sus activos. Entonces van a buscar deliberadamente una recesión. Acá se viene un pico inflacionario y una recesión económica como consecuencia de una cosmovisión. Entonces yo creo que el gobierno va a pasar, los próximos meses van a ser los más difíciles. ¿Viste que él dijo, ayer, lo peor ya pasó, lo peor está por venir y en los próximos 20 días está por venir? Ayer las expectativas del Banco Central lo están marcando esto. 27% de inflación y al menos, decía el diario La Nación, los últimos 2 trimestres de recesión. Bueno, es lo que se comentó acá y lo que le va a decir el fondo. Yo voy a financiar el pago de intereses de la deuda que contrajiste para evitar el default de Argentina. Ahora, la balanza comercial deficitaria que vos tenés, los dólares que se van por turismo lo vas a tener que ajustar vos. Y ese ajuste, indudablemente, o es un fuerte torniquete recesivo, o es una devaluación importante. Y esa es la tensión que tiene el gobierno hoy. O las dos cosas. Y el problema... Puede ser una mezcla de las dos cosas, pero ahí entras en una estanflación, ahí entras en una economía estancada con inflación alta. Y ahí, digo, el deterioro de la calidad de vida de los argentinos va a ser enorme. Sí. Enorme en los próximos meses. Bueno, basta ver lo que pasó en Grecia, lo que pasó en España después del ajuste, porque uno habla de Grecia, pero España también estuvo el Fondo Monetario con Rajoy haciendo el ajuste después de la crisis del 2008. Pero la crisis del euro es eso, la crisis en Italia, la crisis en España... Y la inestabilidad política es una moneda que la han perdido y que los condenan a un ajuste permanente. No tienen viabilidad en ese esquema. Y esa es la tensión política que hay. Entonces ahora lo que se viene, traducido nuevamente, es nuevamente un proceso de redistribución regresiva del ingreso. Esto es lo que se viene en los próximos días. No hay forma de equilibrar el sector externo si no es generando una recesión. Porque si no, otro dato que hay que tomar de los últimos días es que el gobierno lesionó su coalición parlamentaria. Entonces los tipos no pueden decirle hoy al peronismo amarillo y al radicalismo entreguista, acompáñeme con la reforma laboral y acompáñenme con la reforma previsional, que en el fondo es lo que el fondo exige. Cuando el fondo dice ajusten el déficit, lo que está diciendo es vayan sobre el 50 o el 60% del gasto, que es el ANSES. Y las provincias, ¿no? Y las provincias, que es sistema de salud y sistema de educación. Exacto. Termino con esto. No pudiendo el gobierno hacer esto, la única que le queda, cuando uno analiza, yo me tomé el trabajo, le decía a Roberto afuera de cámara, leí todos los columnistas económicos de todos los diarios, Clarín, La Nación, todos coinciden que la liberación del tipo de cambio, lo que ellos llaman flotación libre, o sea, no sucia, sin intervención, va a generar un reacomodamiento del tipo de cambio, un proceso inflacionario, una recesión, y de esa manera van a equilibrar. Pero estos gatos son tensiones sociales. Sergio, ¿y la resistencia al ajuste vendrá entonces de parte de los sindicatos? Porque digo, ¿cuánto más van a ahora, frente a esto que el propio Banco Central está diciendo, 27% de inflación para fin de año? Todos aquellos que firmaron por 15% ya deben estar pidiendo mañana que se reabran paritarias, ¿no? Sí, ese relevamiento de expectativa de mercado que hace el Central con 50 consultoras le dice lo que el mercado está diciendo, precisamente. Obvio. Toman de su propia medicina, ¿no? Yo lo que creo que siempre lo he dicho y conocés mi posición y la del espacio donde yo milito, que es la corriente federal, desde el primer día hemos sostenido claramente que era un gobierno con el que el movimiento obrero tenía que confrontar. Creo que llegó la hora, cuando vos tenés devaluación, caída del poder adquisitivo del salario, caída de derechos, intención de avanzar nuevamente sobre la reforma laboral, caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, celebro, aplaudo y me congratulo de la valentía de los jueces que han resuelto en la Cámara Federal por los jubilados. Porque ahora hay que cuidarlo a esos jueces porque seguramente va a venir la presión sobre ellos. Entonces digo, cuando han pasado todas estas cosas, el movimiento obrero no puede estar todavía en un debate respecto a que si es tiempo de diálogo, si es tiempo de confrontar con el gobierno. Está claro que si el gobierno no cambia estas políticas, hay que confrontar con el gobierno directamente.
Roberto, y estas expectativas de las que estamos hablando, ¿se van a traducir en un estancamiento total, crees, de la economía? Y yo creo que la economía ya se empezó a frenar, por eso Vidal se apura ahora a financiar capital de trabajo con un cuentagota de 11.000 millones de pesos, porque se empieza a romper la cadena de pagos. Claro. Esto lo hemos hablado acá. Vos con una tasa del 40 y una tasa de descuento del cheque del 60, las empresas se quedan sin capital de trabajo y no pueden seguir administrando sus pagos. Y el otro problema que tenés es un problema que justamente para proteger capital de trabajo empiezan a no entregar mercadería, empieza a desabastecerse, hoy hay una encuesta, empiezan a desabastecerse los supermercados, la economía se empieza a parar. Y si ahora hay una expectativa de devaluación, más aún, ¿qué hace un empresario hoy? Si yo no sé cuánto va a estar el dólar, protejo mi capital de trabajo, o lo liquido rápido y le pago al banco, todo eso es negativo, ¿no? Nadie proyecta nada. Y si esto sigue así, el segundo semestre del año, que normalmente es un semestre de mucha más actividad que el primero, siempre pasa lo mismo, porque la gente cobra el sueldo nuevo, hay medio aguinaldo, hay vacaciones de invierno, las empresas producen más para primavera y fin de año, se desacelera. Si nosotros llegamos a tener un mal julio, que normalmente es un mes de mucha actividad, o un mal agosto, ahí vamos a darnos cuenta que la situación es realmente delicada en términos de evolución del nivel de actividad económica. Con otro agravante, el Banco Central para ese entonces, que ya perdió 11.000 millones de dólares de reservas, no va a tener las divisas del agro, con lo cual el estrangulamiento de divisas va a ser mayor. Digo, esta gente, no sé cómo llegamos a este escenario. Quemaron la bala de plata que recibieron de nuestro gobierno, que nadie discute, que es el país desendeudado. Esa nadie la discute. Lo endeudaron en 100.000 millones de dólares, la economía no creció, tenemos más desequilibrio externo y ahora vamos corriendo al fondo. Ahora, el mejor equipo de los 50 años, sí. Digo, sí, hay que Sergio, hacerla esa. Quería hacer una observación en la línea de lo que estamos hablando respecto a, inclusive a estos créditos productivos. Tengamos cuidado con la banca pública y lo que están haciendo. El Banco Nación. Banco Nación, Banco Provincia. Porque si estás pagando una tasa de más del 20% y vas a prestar al 5 o al 7, ¿por qué no le hacen prestar los bancos internacionales que le prestan para compran LEVAC, le hacen préstamo millonario al 40%? Pero sí mandan a la banca pública y van a terminar con una quita de patrimonio, efectivamente. Pero digo, ¿qué pasa con el Banco Nación? ¿Qué pasa con Javier González Fraga? Porque yo creo que no es buena la gestión, está claro que le han arrebatado 22.000 millones de dólares del patrimonio en la sanción del presupuesto y el presidente ha estado ausente de esta discusión. Esto mismo quiso pasar mientras estaba Carlos Melconian a cargo de la presidencia del banco y uno podrá tener sus diferencias ideológicas con él, pero ese punto no lo dejó tocar. ¿Y ustedes temen que también dentro de este acuerdo con el fondo vuelvan a querer privatizar la banca pública como pidieron en algún momento? Yo creo que están llevando un proceso por el cual están descapitalizando los bancos a través de tasas muy altas que se pagan versus tasas que van a querer hacer política en un año electoral con los bancos y eso va a desmejorar una situación patrimonial. De ahí al salto a decir que hay que privatizarlo es un tri nada más conociendo el pensamiento ideológico de ellos. Claro. Y agrego con respecto a las cajas previsionales, el problema de la caja del Banco Provincia de Buenos Aires, que también la toman como el mal ejemplo y como una caja de privilegio cuando en realidad los trabajadores hacen un aporte de hasta el 19% de un servicio especial, no de privilegio. Sí, Leandro. No, primero la perversidad del gobierno de focalizar el privilegio en el sueldo del Gordo Segovia o en los regímenes especiales de jubilación de los docentes, cuando en realidad lo que están construyendo es un sistema para beneficiar a los privilegiados, ¿no? Porque todas las corporaciones están al cargo de los ministerios, o sea, agroindustria a cargo de la sociedad rural, energía a cargo del gerente de la Shell, el sector financiero a cargo del Ministerio de Deuda Pública. Esto es patético y triste. Ahora, consecuencias sociales de este ajuste y de esta transferencia de ingresos. Va a aumentar la pobreza, se va a pulverizar la capacidad adquisitiva del salario, las jubilaciones van a tener una caída real mucho más grande de la que ya tuvieron. ¿Por qué? Porque está todo dolarizado, gato. Cuando vos tocás el tipo de cambio, el dólar en la Argentina coordina todos los precios. Impacta directo sobre alimentos, sobre combustible, sobre tarifas, y eso hace que la coordinación general de los precios después termine siendo siempre para la suba. Entonces, lamentablemente en la Argentina lo peor está por venir y yo soy muy escéptico. ¿Puede ser la dolarización un próximo paso? A ver, la dolarización técnica nunca estuvo tan cerca técnicamente, salvo en el 89 cuando la desmonetización completa. La economía perdió moneda, pero normalmente todos los pesos circulantes son 30 puntos de todo lo que la economía produce en un año, ya bajó a 25.
con un salto cambiario fuerte y un apoyo del Fondo Monetario Internacional podrían convertir todos los pesos en dólares. No estamos muy lejos de esa situación. Yo creo que eso sería una catástrofe para la Argentina, porque hay que ver lo que pasa en la Europa del euro. Los países que pierden su moneda pierden toda capacidad luego de hacer política económica. Eso sería una catástrofe. Creo que a Estados Unidos no le interesa en este momento. Por alguna razón hay un rumbo de nacionalismo económico. Nosotros no estamos integrados al área del dólar. Nosotros no tenemos a Estados Unidos como el principal comprador y vendedor nuestro. Entonces creo que no interesa. Ahora, que el ministro Caputo se reúna con los banqueros ayer y le garantice que le va a vender todos los dólares que ingresen, es increíble. Increíble. Ya pasó con el JP Morgan. Es realmente Roberto. increíble. El JP Morgan... Bueno, ayer Caputo Y a través del Banco Nación, lo dijo también, todos los dólares que tenemos en la tesorería del Banco Nación, vamos a venderle al mercado todos los dólares que sean necesarios que ingresen. Y esto es muy fuerte decir eso. Y esto sucede... Muy fuerte. Nos van llevando una crisis ellos mismos. Increíble. Increíble. ¿Cuándo arranca esto? Porque la gente por ahí se pregunta, bueno, ¿cuándo arranca? Ellos, 3 decisiones que fueron nefastas. La forma en que se salió del cepo, primer punto. Bueno, sí. Segundo punto, la forma en la cual arreglaron con los fondos buitres, fueron a conseguir para pagarle en efectivo, al contado y más de lo que pedían. Y el tercer punto, que no lo pueden explicar, sin porque yo creo... transparencia, porque no hicieron oferta pública. Obvio. Y el tercer punto es haber pretendido financiar el déficit en pesos con dólares, gato. A ver, las LEVAC, esto que decís vos, arranca como un mecanismo de esterilización porque los tipos fueron a buscar dólares para financiar un déficit fiscal en pesos. Entonces, eso huele a negocio. Porque yo recuerdo que se lo hemos dicho a un montón de funcionarios. Pero a ver, expliquen, si ustedes están obsesionados con achicar el déficit fiscal, ¿por qué salen a colocar bonos en dólares? Claro. Ahora los tenés que devolver esos bonos. Ahora resulta que, digamos, esos bonos que pediste en dólares cobran intereses en dólares. Entonces eso te aumenta el déficit fiscal secundario. Con lo cual, también el grave problema, que es lo que todo el mundo no se anima a decir acá, es que este quilombo también se debe a una actitud corrupta de parte de los tipos que manejan las finanzas en la Argentina. Yo recuerdo acá cuando vino Aldo Piñanelli, la última vez que vino acá, a mí me tocó compartir con él, y él mirando a la cámara dijo, muchachos, atrás de cada colocación de bono, todo el mundo sabe que hay un porcentaje que va para ustedes. Entonces no jodamos, porque este problema financiero no se debe a la herencia recibida. Porque como decía Roberto recién, hasta los más críticos del gobierno de Cristina reconocen que dejaron un país desendeudado. Este problema se debe a que pusieron al zorro a cuidar el gallinero. Entonces cuando vos pones un tipo como el Toto Caputo al frente del Ministerio de Finanzas, como pones un tipo de como Duhovne, que viene del Banco Galicia, al frente del Ministerio de Hacienda, en donde los tipos pueden hacer un curro. Es así de simple. Bueno, muy bien. Gracias. No, gracias. Jueves entonces definen paro general. Sí. Igualmente ustedes, si la CGT no lo aclara, van a acompañar a la CTA, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado, la misma CTA dice que es necesario que estén las tres centrales. Recién estuvimos en una charla con el canciller Sánchez Orondo y con Pablo Moyano en una conferencia que se dio por otros temas. Y Pablo Moyano anunció que el representante de camionero en el Consejo Directivo va a pedir la fecha antes del día 14 para el paro. Antes del día 14 de junio, sí, para el paro general. Va a pedirla en el plenario que tiene el Consejo Directivo el día jueves. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, este anticipo que nos da Sergio Palazzo. Camionero va a pedir entonces concretamente paro general antes del 14 de junio. El bloque se queda lunes, hoy, martes o miércoles. Hoy tuvieron, sí, el bloque de senadores. El lunes, martes o miércoles. Claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Gracias a ustedes como siempre. Sobre la decisión de los jugadores de la selección de no ir a jugar a Israel, toda la polémica que esto ha traído, se conoció hace instante un comunicado de la Embajada de Israel en nuestro país que dice: la Embajada de Israel lamenta comunicar la suspensión del partido entre los seleccionados de Israel y Argentina, previsto para el próximo sábado 9 de junio, como antesala al juego por la Copa Mundial en Rusia. Las amenazas y provocaciones dirigidas a Lionel Messi, que lógicamente suscitaron la solidaridad de sus pares y el temor a concretar el amistoso, no son ajenas a la cotidianidad de la población civil en Israel, cuyos deportistas, sin ir más lejos, han sido numerosas oportunidades objeto de violencia y atentados. La amistad entre la República Argentina y el Estado de Israel, próxima a cumplir 70 años, no se dirime en un partido de fútbol. La sociedad plural israelí, compuesta por judíos, musulmanes y cristianos, espera siempre con ansia poder recibir a las principales figuras del deporte argentino. La posición de la Embajada de Israel: antes estuvo aquí el embajador de Palestino en la Argentina, que ha dicho lo suyo. Y como dije anteriormente, como hacemos siempre,
Todos están invitados a este programa, también la embajadora de Israel, que hoy estaba invitada, no tuvimos respuesta por parte de la embajada, y que están invitados cuando quieran a este programa. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en Minuto 1 con más información. Llegamos al final de Minuto 1, nuestro compromiso cotidiano con la realidad, con lo que pasa en la República Argentina, que diariamente te contamos y te clarificamos. Ya llega Alejandro Berkovich, hoy un programa imperdible. Alejandro acaba de llegar de Grecia y va a presentar un material exclusivo. ¿Cómo vive Grecia hoy? El ajuste que viene soportando desde hace varios años del Fondo Monetario Internacional. Un adelanto de lo que va a haber ahora. If there is any way for any country to avoid going to the IMF, this is my clear suggestion after a very bitter experience. First time we understood that IMF is coming, all the politicians in Greece were saying, don't worry, IMF has changed. IMF is not the IMF that destroyed Argentina. A deterioration regarding the pensions of the widows and the orphans. I have some friends, not many, but I have some. The working conditions are better, but you know, the loneliness they feel, they have to leave their family, their friends, their relationships. Suicidios, drogas, drogadictos, multiplicación de chicos y chicas muy jóvenes que entran en las drogas baratas. Eso pasó por Argentina, yo me acuerdo, me lo decía. El Paco. También tenemos el crecimiento del neonazismo, Amanecer Dorado, que es un peligro social, político, cultural.